tomar en cuenta que el orden que había impuesto España estaba basado en su poder militar, ¿no? Su poder ideológico y, por supuesto, también venía de una Europa que demandaba recursos, riquezas para poder competir con las civilizaciones asiáticas, ¿no? Y entre las cosas que impusieron, sin ninguna duda, fue el modo de utilización de la mita como un trabajo obligatorio. Esta es la característica de la mita, como un trabajo obligatorio y que obedecía a un sistema en que las comunidades indígenas, campesinas, tenían que organizarse y enviar trabajadores indígenas de manera eh, permanente hacia la mita de Potosí, ¿no? Que era la producción de plata con destino a España, ¿no? Por tanto, la mita, como decíamos ayer, era una institución económica, pero también social, ¿no? Que tenía el objetivo de asegurar fuerza de trabajo para que la mina de Potosí esté en permanente explotación para llevar la plata a Europa. ¿Y quiénes eran los explotados? Eran precisamente los indígenas que de cada una de las comunidades y de cada una de las regiones, ¿no?, del Alto Perú tenían que cada 3, 4 o 6 meses mandar alrededor de varias familias, iban 100, 200, 300 familias, y que, ¿no?, tenían que tener de manera permanente en Potosí alrededor de 4,000 trabajadores, ¿no? Por tanto, la mita era la rotación entre las comunidades que tenían que trabajar, ¿no?, prácticamente de manera gratuita para los españoles y explotar la riqueza de la región. Y también en ese contexto había un comercio intenso a partir de la centralidad de Potosí, ¿no? ¿Y cuál era el comercio? El comercio de alimentos que venían de la región del Valle, las frutas de la región de los Yungas, los viñedos de la región de Tarija, ¿no?, la papa, y todos los productos agrícolas del altiplano, del valle, para poder alimentar a la población que se encontraba en esa región. Y se creó un mercado interno, un mercado de intercambio, ¿no?, de todos estos productos entre la región altiplánica, La Paz, Oruro, la región del Valle, Cochabamba, la región de los Yungas, ¿no?, la región de Tucumán, de Salta, ¿no?, la región de Tarija, y que alrededor de toda esta actividad en Potosí había todo un intercambio de estos productos. Me refiero en eso a todo lo que significa el comercio en esa época, ¿no? Ahora, los negros, ¿no?, la población negra fue traída, ¿no?, del África, ¿no?, para una serie de trabajos, ¿no? Y como decíamos ayer, ¿no?, eran pueblos africanos que eran invadidos también por los europeos, ¿no?, para poder tomar eh, por la violencia, ¿no?, y obligar a los negros, en muchos casos con sus familias, con sus esposas, ¿no?, y eran encadenados, subidos a los barcos y traídos a la América para que trabajen en actividades donde requerían su trabajo. Principalmente fueron ubicados en el Caribe, en el trabajo de la caña de azúcar, en la producción de una serie de productos agrícolas en las plantaciones, y lo mismo en el Brasil, que fue donde mayor cantidad de población negra fue ubicada. También se llevaron negros como esclavos a toda la región del Perú, ¿no?, al virreinato del Perú, también para las plantaciones en la costa peruana, y también se trajeron negros para las minas, ¿no? Pero resulta que la población negra, que estaba acostumbrada a climas cálidos principalmente, sufría convulsiones, enfermedades, ¿no?, y moría en gran cantidad. Entonces, a mucha de la población
negra que habían traído como esclavos la desplazaron a otras regiones, principalmente a zonas mucho más cálidas como toda la región de los Yungas, que va a ser donde se van a ubicar principalmente. También van a haber poblaciones negras que van a ser llevadas a las regiones del sur, ¿no? Las provincias del Río de la Plata, ¿no? A toda la región de Misiones, a la región de Rosario, inclusive a Buenos Aires. Por tanto, la población negra fue acomodándose paulatinamente en varias regiones y en el caso del Alto Perú y luego Bolivia va a ser ubicada en la región de los Yungas, ¿no? Y por supuesto, así como los indígenas, aymaras, quechuas, chiquitanos, mojeños, tenían su propia cultura, forma de vida, los africanos, los negros africanos, los afro latinoamericanos, llamaríamos, llegan a todas las regiones de América. Por ejemplo, la población negra en Haití era mayoritaria, o la población negra en Cuba, o en Puerto Rico, o en el Brasil, poblaciones muy grandes, ¿no? Que tenían sus propias tradiciones, sus propios idiomas, sus propias músicas, y mantuvieron esta su cultura. Y lo mismo ocurrió con los negros que fueron traídos a la región del Alto Perú y que mantuvieron sus relaciones familiares, su cultura, sus idiomas, inclusive, ¿no?, sus formas jerárquicas y sus relaciones entre ellos, ¿no? Y hasta ahora todavía perviven sus formas culturales y sus formas de organización muy, muy importantes, ¿no? Pero tienen su origen en esta, ¿no?, en esta utilización de los esclavos negros traídos del África para la colonización de América, para que trabajan gratuitamente en las plantaciones y en las minas. En algunas minas brasileñas, sobre todo de producción de oro, van a ser explotados también estos negros, ¿no? Pero en el caso del Alto Perú va a haber esta dificultad de integrarlos plenamente a la mina, y de esta manera, para que no haya una mayor cantidad de mortalidad, los desplazaron a la región donde pudieron adaptarse allí. Y allí eran, ¿no?, explotados como esclavos precisamente, ¿no?, por propietarios españoles de las tierras, ¿no?, porque eran encomiendas del rey que daba y entregaba a los españoles como propiedad las tierras de toda la región del Alto Perú, ¿no?, y de todo el virreinato, también la región del Perú, la región del Río de la Plata, y todas las regiones prácticamente eran propietarios españoles que les recibían la encomienda y las reparticiones desde la corona española. Por tanto, estos españoles eran los que explotaban tanto a los indios, a los indígenas de las distintas regiones, como a los negros que habían sido traídos como esclavos, ¿no?, principalmente a las iniciales regiones de los Yungas, como Chicaloma, que es un centro importante, eh, y los alrededores, ¿no?, y muchos otros pueblos que yo no me acuerdo en este momento, donde insertaron a la población negra, ¿no? Y que a lo largo de los siglos fueron adaptándose, fueron desarrollando sus propias formas de relación, e incluso se mezclaron con población a veces española y a veces también indígena, ¿no? Pero se ha mantenido una población negra importante, sobre todo en la región de los Yungas, y que paulatinamente también han ido migrando hacia La Paz, hacia la ciudad de La Paz, hacia otras regiones del país, ya durante el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Por tanto, es también un ingrediente más, ¿no?, las formas esclavistas y el uso de esclavos que se utilizó en todo el periodo de la colonización. Y en el mismo contexto, las reformas borbónicas, ¿no?, aquellas que hemos descrito ayer y que tienen que ver con una nueva política de España para las colonias en el Perú, en el virreinato del Perú, que estaban orientadas a tener mayores ganancias
y a obligar a mayor trabajo de los indígenas, ¿no? Y impulsar con mayor fuerza la mitad, pero también los tributos por la tierra, ¿no? Que trabajaban las comunidades y que trabajaban también en las grandes haciendas. Por tanto, cuando hay cada vez mayor presión de impuestos, de tributos, ¿no? Que eran una fuente importantísima de transferir riquezas a España, es cuando se van a desarrollar y profundizar las rebeliones indígenas, los levantamientos, las protestas, inicialmente intentos de negociar con los españoles para que no suban tanto los tributos y los impuestos. Sin embargo, como hay una imposición desde España por parte de los reyes borbónicos, es que van a generar una mayor radicalización y todo lo que van a ser los levantamientos del siglo XVIII en todas las regiones del Virreinato del Perú, tanto del Bajo Perú como del Alto Perú. Por tanto, sin duda, una de las razones fundamentales de los levantamientos fueron las reformas borbónicas, pero también el cansancio de la explotación y cómo cada vez más había una presión cultural, religiosa, ¿no? Sobre la población indígena que se levanta frente a esta situación. Ahora, el caso de Napoleón, que preguntaban hace un momento, ¿no? Napoleón representó, y esto es importante tomar en cuenta, el potenciamiento de Francia después de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa se inicia en 1789, tiene varios avances y retrocesos, ¿no? Y organiza ya una república liberal, ¿no? Derrotando a la monarquía. Derrota a la monarquía y empieza a tener fuertes tensiones con otras monarquías que existían en Europa, ¿no? Las monarquías en Alemania, los reinos en Rusia, con la propia Inglaterra, con los Países Bajos. Por tanto, hay una fuerte presión sobre Francia. Pero Francia tiene una característica que la revolución genera una mayor participación social, ¿no? Genera los derechos del hombre, los derechos de los ciudadanos, la igualdad de los ciudadanos, y ya no hay ninguna opresión social sobre los ciudadanos. Y Napoleón va a organizar un poderoso ejército para defender la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII. Y Napoleón va a ser alguien que en el campo militar va a transformar el modo de hacer la guerra. Fue un estratega militar de alto nivel que derrotó a los ejércitos monárquicos de Alemania, de Austria, de Hungría, también al de España, lo hemos dicho ayer, al de Portugal, y prácticamente llega casi hasta el norte del África, ¿no? Y en esta su expansión, ¿no? Pretende también llegar a las tierras más orientales del Imperio Ruso. Pero el Imperio Ruso, aprovechando, ¿no? Las condiciones climáticas y el invierno, ¿no? Va a derrotar a Napoleón porque va a encontrar el momento preciso para entrar en la batalla los ejércitos rusos y van a derrotar al ejército de Napoleón, ¿no? Esto aproximadamente en 1812, ¿no? Después de que durante más de 10 años Francia había avanzado enormemente en toda Europa, ¿no? Entonces, en 1812 es derrotado por el ejército de los zares de Rusia, de la monarquía rusa, de los zares, y esta derrota va a llevar a derrotas mayores, especialmente en su enfrentamiento con Inglaterra. Y esto va a llevar a la derrota de Napoleón. Y es el contexto también en que a partir de 1812, 13, 14, vuelve el rey de España, Fernando VII, que hacíamos referencia también el día de ayer. Por tanto, si bien Napoleón había hecho una verdadera revolución estratégica, cayó en la trampa del ejército ruso porque aprovechó el invierno, el frío, ¿no? Las nevadas para derrotar al ejército de Napoleón, ¿no? Es derrotado Napoleón, por tanto, y se recuperan todas estas monarquías en Europa. Inclusive vuelve la
monarquía en Francia. Entonces, ese es el contexto. Ahora, todo esto está relacionado, y es con lo que vamos a terminar las respuestas, pero también iniciar lo que nos interesa ver ahora, y es que el, el poderío inglés, ¿no? El poderío de Inglaterra se basaba en dos aspectos. Primero, y lo hemos dicho ayer, ¿no? En haber desarrollado una flota mercante, es decir, embarcaciones, barcos comerciales y control de los mares con su armada muy fuerte. Por tanto, controlaba los mares y controlando los mares, sobre todo del Caribe y del Atlántico y también del Índico, tenía, ¿no?, la posibilidad de hacer comercio. Es decir, comprar y vender caro, comprar barato y vender caro en todas las regiones, ¿no? En Europa, en África, en Asia y también en América, especialmente en toda la región del Caribe. Y también sus barcos pasaban por los puertos del Brasil, por los puertos de Buenos Aires, por los puertos de la región de Chile, por los puertos del Callao, por los puertos de Venezuela. Por tanto, el comercio era cada vez de mayor control de las naves inglesas y las naves inglesas, las naves mercantes, ¿no?, las naves de comercio, además estaban acompañadas de naves, ¿no?, de embarcaciones guerreras, porque tenían que defenderse también de otros barcos y de otras flotas, ¿no? Por tanto, el poder marítimo de los ingleses era muy poderoso para poder garantizar sus ganancias y sus riquezas a través del mercantilismo y del comercio. Esto ya fue y se desarrolló con mucha intensidad durante todo el siglo XVIII y mucho más en el siglo XIX, en el periodo de las revoluciones, y se va a convertir en una potencia, en un imperialismo que va a reemplazar a España en América Latina en el siglo XIX. Pero no lo va a hacer tomando tierras, tomando gobiernos, sino controlando sus economías. El segundo aspecto de Inglaterra es que, además de controlar los mares y el comercio, desarrolló con mucha fuerza, ¿no?, internamente en Inglaterra la industrialización. Se considera a Inglaterra el primer país industrial, la primera potencia industrial, porque va a instalar fábricas, va a utilizar la ciencia y la tecnología para crear máquinas, las máquinas a vapor, los grandes telares para la producción de telas y de todo tipo de tejidos, ¿no? Va a ser su centro fundamental en Inglaterra. Ustedes deben escuchar varios nombres que son conocidos por el fútbol. Escuchan de Manchester, de Liverpool, por ejemplo. Eran esas las ciudades industriales en Inglaterra, donde sobre todo se producían telas, todo tipo de telas y de tejidos. Y estas telas y tejidos las vendían a todos los otros países. Entonces, además de ser grandes comerciantes, tenían su industria que les permitía tener influencia también en otras regiones. Incluso a pesar de que habían perdido sus colonias en Norteamérica. Como hemos dicho ayer, en Norteamérica las colonias de Inglaterra se independizan con la Guerra de la Independencia, encabezada por George Washington, ¿no? Y van a crear la independencia de Norteamérica con la unificación de las 13 colonias que tenía Inglaterra en Norteamérica. Pero Inglaterra ya durante el siglo XVIII y mucho más durante el siglo XIX se convirtió en la gran potencia industrial y comercial capitalista que además, ¿no?, va a tener, ¿no?, mucha influencia porque va a prestar dinero incluso a los ejércitos libertarios. Tanto San Martín como Simón Bolívar, que se habían formado militarmente en Europa, recibían aportes, ¿no?, préstamos de Inglaterra para atacar a España. Y claro, el objetivo de Inglaterra era, una vez que avance la independencia, poder cobrar estas deudas y a través de cobrar estas deudas, tener control de las economías en los países que habían surgido.
Entonces, el papel de Inglaterra es un papel clave para entender cómo Europa va a mantener su predominio a nivel mundial e Inglaterra va, en el caso de América Latina, Inglaterra va a reemplazar a España, no tanto tomando el poder del gobierno, tomando las tierras, sino controlando el comercio, controlando todo lo que es el intercambio y controlando especialmente, y esto es bien importante, los puertos, porque los ingleses, ¿no?, tuvieron desde la propia revolución en Argentina, la de 1810, de la que hablábamos ayer, ¿no?, que traicionan a San Martín cuando él hace el emprendimiento de la liberación hacia Chile y hacia Perú, ¿no? El puerto de Buenos Aires y la oligarquía de Buenos Aires se alía con los ingleses para que el comercio sea controlado por los ingleses y da la espalda a San Martín. Y lo mismo, los ingleses van a controlar los puertos de Santos en el Brasil, va a controlar los puertos chilenos en Arica y en Valparaíso, ¿no? Entonces, los ingleses van a usar estrategias nuevas para tener el control de las economías en América Latina, que como habíamos dicho, a pesar del intento de San Martín y de Bolívar de poder desarrollar un proyecto unitario de la patria grande, de la unidad de América Latina y el Caribe, de las provincias unidas de Sudamérica, van a ser derrotados, ¿no?, estos proyectos por las oligarquías de cada país, que va a crear su propio país pequeño. Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, ¿no?, Ecuador, ¿no?, que son débiles frente a Inglaterra, estas oligarquías, pero se hacen del poder, traicionando el proyecto de Bolívar y San Martín. Por eso es que Bolívar, ¿no?, en varios de sus discursos y en varios de sus mensajes, que seguramente conocen algunos de ustedes, se va a lamentar mucho. Su último esfuerzo fue cuando convoca al llamado Congreso Anfictiónico, que lo convoca para que se reúna en Panamá, ¿no?, en 1830. Sin embargo, ya las oligarquías habían tomado la mayoría de los países, ¿no?, y que en su gran parte eran élites de origen colonial, como en el caso de Bolivia, y que si bien asisten muchos al Congreso Anfictiónico de Panamá, no va a prosperar la idea de Simón Bolívar, ¿no? Incluso todavía hay en la independencia en Centroamérica, se conforma la Confederación Centroamericana. Lo que ahora vemos en Centroamérica como 5 países o 6 países con Panamá, antes era un solo país. Pero también la influencia inglesa va a hacer que se dividan, ¿no? E Inglaterra va a jugar un papel tremendo para dividir América Latina, ¿no?, con sus propios fines y sus propios intereses, ¿no? Y enseguida vamos a ver cómo actúa en Bolivia este poder de los ingleses, ¿no?, tomando en cuenta lo que hemos dicho el día de ayer en la parte final, cómo Bolivia, ¿no?, después de esa guerra de 15 años, de estos esfuerzos de las republiquetas, de mestizos, de indígenas, ¿no?, de los sectores populares, ¿no?, para enfrentar a los españoles, ¿no?, van a ser desconocidos prácticamente, porque luchadoras como, lo decíamos ayer, como Juana Zurduy o como los hermanos Padilla, todos ellos prácticamente quedaron fuera de la posibilidad de tener una presencia en la construcción del nuevo país. Por tanto, el nuevo país, Bolivia, ¿no?, y aquí complemento con algo más, cuando llega Bolívar, ¿no?, llamado por Sucre, una vez que ya se produce la independencia, ¿no?, después de agosto, Bolívar impulsa, ¿no?, un proyecto, ¿no?, de constitución, ¿no?, para este país recién creado, ¿no?, donde anula la mitad, ¿no?, esto que preguntaban ayer, el
Simón Bolívar anula la mita tanto en el Alto como en el Bajo Perú, ¿no? Es decir, en Bolivia, ¿no? Y también anula el tributo indígena. Y que, ¿no?, cuando ya Bolívar sale de Bolivia a fines del año 25, se queda Antonio José de Sucre, que va a ser fuertemente bloqueado por la oligarquía de terratenientes y de comerciantes, ¿no? También va a sufrir incluso un atentado Antonio José de Sucre en Chuquisaca y va también a retirarse. Y ahí la oligarquía va a tener prácticamente un manejo muy importante de todo lo que era la nueva república. Pero que era un país, y esto es bien importante apuntar, que no tenía una población totalmente homogénea, ¿no?, y no tenía un control del territorio. ¿Por qué digo no tenía una población homogénea? Porque se supone que todo país que se independiza, toda nueva república, ¿no?, como había ocurrido en otras partes, especialmente en Europa, contaba en primer lugar con una población relativamente homogénea. Y toda esta población se sentía representada en su gobierno. Y en segundo lugar, una república tenía el control de todo su territorio. Eso es lo que había ocurrido con las repúblicas en Europa, con las revoluciones burguesas y la formación de las repúblicas. En cambio, en Bolivia no ocurría eso. Ocurría que de una población de aproximadamente 1.200.000 habitantes, ¿no?, casi 1.000.000 estaban totalmente excluidos. Y ustedes ya se imaginan quiénes estaban excluidos. Eran los indígenas, eran los indios. Y, ¿no?, otros 100.000 eran, 120.000 eran mestizos que vivían en los pueblos, eran los vecinos, vivían en las ciudades, y otros 80.000, 100.000 eran los blancos, hijos de españoles, ¿no?, hijos de criollos, que eran los que tenían el control del poder, que imponían una constitución, pero que era ajena a la gran mayoría, y la gran mayoría estaba excluida. Por tanto, aparece un país, ¿no?, donde no había una estructura de Estado, una estructura de nación, porque si una gran minoría es la que gobierna y somete a la gran minoría, a la gran mayoría, y la excluye, ¿no?, sigue manteniendo los parámetros del racismo, del coloniaje anterior, ¿no?, porque quienes tenían el control del poder y del gobierno eran precisamente los terratenientes, ¿no?, eran los comerciantes, ¿no?, eran los militares, ¿no?, y que en muchos casos eran herederos de los colonialistas, ¿no?, y la gran mayoría estaba fuera de toda posibilidad de participar activamente. Por tanto, ¿no?, comienza la existencia de Bolivia en este contexto, incluso a pesar de algunos intentos, ¿no?, como los intentos de Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Ustedes han escuchado hablar de Andrés de Santa Cruz y Calahumana, ¿no?, que ha nacido ¿en qué provincia nació Andrés de Santa Cruz? Deben haber algunos de la provincia donde ha nacido Santa Cruz, que era un mestizo, ¿no?, un mestizo, porque su segundo apellido era Calahumana, hijo de una mujer que venía de la nobleza inca, ¿no? Y Andrés de Santa Cruz y Calahumana había estado en el ejército español, pero, ¿no?, traicionó a los españoles y se sumó al ejército de Simón Bolívar, y actuó en el ejército de Bolívar y en el ejército de Sucre. Y Simón Bolívar, cuando se retira del Perú, lo nombra presidente del Perú, Andrés de Santa Cruz. Y luego, cuando se retira de Bolivia, el mariscal Antonio José de Sucre vuelve a Bolivia, a lo que ya era Bolivia, ¿no?, y Andrés de Santa Cruz va a ser presidente de Bolivia,
y va a llevar adelante un proyecto de unidad de Perú y de Bolivia. Ustedes han escuchado con toda seguridad el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, que era un intento de poder desarrollar, aunque sea de manera mínima, el proyecto de Bolívar, para que Perú y Bolivia, lo que fue el virreinato del Perú y lo que fue el imperio incaico, pueda retomar su unidad, ¿no? Encabezado por un mestizo. Pero ¿qué pasa con el proyecto de Andrés de Santa Cruz, ¿no? Que va a ser presidente de Bolivia entre 1829 y 1839, cuando impulsa a partir de 1835 la Confederación Perú-Boliviana? La oligarquía de Perú y de Bolivia van a atacarlo fuertemente. Pero no solo la oligarquía de Perú y de Bolivia, también la oligarquía de Chile, ¿no? Va a actuar con sus ejércitos para debilitar el proyecto de la unidad. Y también la oligarquía argentina. Van a impedir que el proyecto de unidad, ¿no?, se lleve adelante, porque consideraban que un avance fuerte de la unidad, ¿no?, de Perú y Bolivia significaba un peligro para Chile y para Argentina. Inclusive Chile, a partir de ese momento, ya va a comenzar a desarrollar una estrategia de debilitar, ¿no?, tanto a Perú como a Bolivia, fragmentando, dividiendo la Confederación Perú-Boliviana. Y les digo que va a comenzar porque después va a venir todo lo que va a ser la preparación de la Guerra del Pacífico, que va a ser llevada adelante por Chile. Vamos a ver eso con más detalle enseguida, apoyada Chile por Inglaterra. Entonces, el Andrés de Santa Cruz va a ser derrotado en su intento, ¿no?, y va a ser expulsado de Bolivia inclusive, ¿no? Incluso Perú va a invadir parte de Bolivia, allá va a aparecer José Vallivián, que en la batalla de Ingaví va a consolidar el territorio boliviano hasta la región del Desaguadero, ¿no? Entonces, es un intento de poder fortalecer, ¿no?, aquella debilidad con que nace Bolivia o con que nace Perú, ¿no? Sin embargo, los ingleses, ¿no?, y las oligarquías presionaban para que los recursos de Bolivia sean, ¿no?, trasladados a Inglaterra, ¿no?, sobre todo los recursos mineros, ¿no? Pero la minería estaba en crisis en esa época, porque la guerra de los 15 años, ¿no?, se habían inundado muchas minas, ya los que eran trabajadores habían ido a luchar contra los españoles, ¿no? Por tanto, hubo una caída de la producción minera desde principios del siglo XIX hasta aproximadamente 1840, 1850, que es lo que vamos a ver enseguida. Por tanto, Bolivia estaba prácticamente arrasada por la guerra de los 15 años, ¿no? Hay una descapitalización de la minería, hay una crisis, ¿no?, del comercio exterior, ¿no? Hay cada vez menos productos y, ¿no?, hay una disputa interna entre los que se va a llamar quienes estaban queriendo proteger la industria interna, la artesanía interna, y los comerciantes que querían, ¿no?, evitar que se desarrolle la producción interna, ¿no?, dedicándose al comercio, es decir, vender materias primas y comprar los productos industriales de Inglaterra y de Europa. Entonces, aquí hay una pugna entre ambos proyectos. Andrés de Santa Cruz era el impulsor de que pueda desarrollarse una industria propia. Y lo mismo impulsó, esto es bien importante, Manuel Isidoro Belzu. Belzu, que era un militar que se hace cargo del gobierno y que es apoyado por la plebe, lo que llamaban en esa época la plebe. Eran los campesinos, eran los artesanos, eran los productores de bayetas, eran los productores de artesanías, eran los productores de ropa, de zapatos, de los herreros, de los carpinteros, ¿no? Y los indígenas apoyan a Belzu, ¿no?,
Por eso lo llamaban el Tata Belsu, ¿no? Pero Belsu era fuertemente atacado también por la oligarquía, sobre todo la oligarquía comercial que quería hacer negocios con Inglaterra. Y una vez que es derrotado, ¿no? Manuel Isidoro Belsu, es cuando se produce ya un ascenso cada vez mayor de la oligarquía boliviana. ¿Cómo se va a identificar esta oligarquía boliviana? Esta oligarquía heredera de los colonialistas españoles, ¿no? Se va a identificar básicamente por las siguientes características. Primero, va a estar constituida por los grandes terratenientes que habían quedado en el territorio boliviano después de la independencia. Segundo, por los empresarios mineros, que si bien había caído la producción, ¿no? Había mucho potencial minero en las regiones de Bolivia, en Oruro, en La Paz, en Potosí, norte de Potosí, ¿no? Y los ingleses estaban interesadísimos en que se exploten esas riquezas. Incluso Inglaterra, ¿no? En los años 25, 28, 30, van a mandar emisarios para ver la posibilidad de hacer inversiones y explotar los recursos. Hay un famoso economista que llega a Bolivia, si ustedes buscan en el internet, ¿no? En la época, hace un informe sobre la situación de Bolivia. Este señor se llamaba Joseph Pentland. Pentland es su apellido. Si ustedes ven en el internet, Pentland, ¿no? Va a escribir todo un informe sobre la situación política, económica y social de Bolivia, muy importante en la época. Y esto es muy estudiado por la sociología, ¿no? La sociología debe estudiar estos fenómenos sociales, económicos, culturales intensamente, ¿no? Y hago referencia, por ejemplo, cuando hablaba de las poblaciones negras, indígenas, en el periodo colonial y en la independencia, la sociología tiene estudios muy profundos al respecto, ¿no? Pero en este momento, este Pentland, ¿no? Va a estudiar la economía boliviana, la sociedad boliviana, incluso la geografía boliviana, y manda un informe a Inglaterra diciendo qué se puede explotar de Bolivia. Y los ingleses dan créditos a Bolivia, pero se produce la primera crisis del capitalismo en Europa y bajan su intención los ingleses en la década de 1825, 1830, pero vuelven intensamente ya a partir de 1840, con la intención de que se recuperen las minas y los viejos mineros comienzan a explotar las minas, ¿no? Comienzan a utilizar nuevas tecnologías, ¿no? A partir de 1830, 1840, y empiezan a recuperarse las producciones mineras y también a recuperarse los ingenios, ¿no? Es decir, la actividad metalúrgica, ¿no? Es decir, las fundiciones, ¿no? Porque habían quedado apenas de más de 200 ingenios, es decir, de fundiciones, habían quedado solo 15 cuando Bolivia existía, ¿no? De aproximadamente 300, 400 minas, apenas 40 o 50 estaban funcionando al comienzo de la República. Entonces, con este interés de los ingleses y la recuperación de los propietarios de minas, comienza la producción minera. Por tanto, los grandes terratenientes, ¿no? Los mineros, más los comerciantes, me refiero a los grandes comerciantes, no al pequeño comerciante que vende o que hace trueque de su papa con arroz o con harina, sino grandes comerciantes, aquellos que traían o importaban en esa época los productos industriales de Inglaterra y que vendían los productos de nuestra región, tanto alimentos, pero sobre todo minerales, ¿no? Entonces, estos tres sectores, ¿no? Los grandes propietarios de minas, los terratenientes y los comerciantes van a formar la oligarquía boliviana, que van a tener el control del poder político,
van a tener el control del gobierno y el control del parlamento, o el control a veces de los jefes militares que estaban presentes, ¿no? Y que tenían sus alianzas, sobre todo esta burguesía comercial, con los ingleses. Entonces, ya desde los años 40 y 50 comienza a recuperarse la producción en Bolivia, ¿no? Y comienza, ¿no?, a existir interés en los empresarios ingleses y chilenos para invertir en las minas bolivianas. Y este va a ser un aspecto muy importante a tomar en cuenta, porque la oligarquía va a buscar mantener y desarrollar la producción, ¿no?, de las minas, ¿no?, sobre todo las minas de plata, ¿no?, que tenían además otros minerales que eran muy demandados en Europa por la revolución industrial, especialmente por Inglaterra, porque la revolución industrial se había ampliado más y más en toda la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Se había comenzado a fines del siglo XVIII con la revolución industrial en Inglaterra. Ya en el siglo XIX la revolución industrial va a aumentar mucho más, por tanto va a requerir mucha más cantidad de recursos mineros, sobre todo, ¿no?, para la industrialización, la metalurgia, la siderurgia, la producción de trenes, de herramientas, de máquinas, etcétera. Por tanto, requería más minerales. Entonces, por eso le interesaba invertir en regiones como la de Perú, la de Chile y la de Bolivia, que eran extremadamente ricas en minerales, que si bien habían caído con la guerra de la independencia, ¿no?, tenían en sus entrañas las grandes minas importantes recursos. Entonces, los capitales ingleses, aliados con los chilenos, van a empezar a invertir en Bolivia. Y se van a aliar con la oligarquía minera de Bolivia, con los propietarios de minas, pero además con los terratenientes, que van además ya comenzar a dictar en la década de los 60, de los 70, leyes para expropiar la tierra a los campesinos y a las comunidades indígenas. Son las famosas leyes de exvinculación. Desde los años 1860, 1870, estas leyes lo que buscan es, ¿no?, que bajo la condición de que paguen impuestos, y si no pagan en cortos tiempos, las comunidades pierden sus tierras, se apropia el Estado y las entrega a los terratenientes. Entonces, aquí va a haber ya una primera reacción muy importante del movimiento indígena campesino, que va a empezar a movilizarse contra estas leyes de apropiación de tierras, porque ya se estaban apropiando de las tierras de las comunidades, los grandes hacendados, los grandes terratenientes que existían, pero querían más y más tierras. Por tanto, terratenientes y grandes propietarios mineros eran la base de esta oligarquía, pero a ella se aliaba esta burguesía comercial que estaba vinculado a los grandes bancos ingleses que tenían sus sedes en Chile. Por tanto, estos sectores van a ser los que van a, ¿no?, hacer negocios cada vez más con la región boliviana. E inclusive, ¿no?, a partir de 1850-60, Chile comienza a tener mucho más interés en una región importante, como es el litoral boliviano. Porque en el litoral boliviano y en el litoral peruano de esa época se descubrieron y se empezaron a explotar importantes reservas de guano y salitre. Seguro ustedes han escuchado hablar del guano y del salitre, ¿no? El guano y el salitre, ¿no?, que son importantes recursos como materia prima fundamental, como fertilizantes para la agricultura. Ahora, uno podría decir, pero el guano y el salitre, sobre todo el guano, ¿para qué en la agricultura? Ocurre que en Europa van creciendo las ciudades, va creciendo la población, se desarrolla a mayor intensidad la industria y cada vez necesitan mayor cantidad de alimentos. Y para producir mayor cantidad de alimentos necesitan una mayor producción agrícola.
Y para mayor producción agrícola necesitan mayor cantidad de fertilizantes. Y el guano era el principal fertilizante en esa época, ¿no? Que ahora ya podemos hablar de los fertilizantes que son químicos, pero en esa época el guano era un fertilizante natural, entonces necesitaban mucho guano en Europa. Entonces, ¿dónde estaban las grandes reservas de guano? El guano es el estiércol de las aves marinas en toda la región costera, particularmente en la región costera de Bolivia y de Perú. Y tanto Perú como Bolivia empiezan a explotar el guano. Pero ahí se infiltran las empresas chilenas e inglesas y comienzan a ocupar, ¿no?, económicamente toda la región del litoral, explotando el guano y también las reservas de salitre que existían en esos mismos territorios bolivianos del litoral, Tocopilla, Antofagasta, ¿no?, toda esa región. Por tanto, ya desde los años 50, 60, ¿no?, Chile, apoyado por Inglaterra, empieza a explotar esas riquezas del guano y el salitre. Incluso, y aquí hay otro dato interesante, ¿no?, en el Perú van a traer, ¿no?, población de chinos, ¿no?, para que sean los que trabajen la explotación del guano, sobre todo sacar el guano de esas grandes montañas de guano que habían en las islas y en la costa para subirlos a los grandes cargueros, a los grandes barcos para llevar a Europa, ¿no? Por tanto, había chinos que trabajaban ahí, ¿no?, traídos por estas grandes empresas. Por tanto, ya Chile e Inglaterra estaban viendo la importante riqueza del guano y del salitre en toda la región del litoral boliviano y también del litoral chileno. E incluso ya en ese momento, alrededor de 1850-55, hay un acuerdo entre Bolivia y Perú para defenderse mutuamente si son agredidos alguno de ellos, ¿no? Pero la intensidad y el poder que Chile había adquirido con el apoyo inglés era cada vez más fuerte. Pero además, la oligarquía minera, terrateniente y banquera y comercial de Bolivia se comenzó a interesar solamente en explotar las minas para tener mayores riquezas. Y con créditos y con la formación de sus propios bancos, ¿no?, van a recibir créditos de los ingleses y van a invertir en Bolivia, y la explotación de plata, ¿no?, va a generar lo que se va a llamar los patriarcas de la plata en Bolivia, ¿no? Los patriarcas de la plata que eran los empresarios dueños de Huanchaca, dueños de Socavón, dueños de Guadalupe, que eran ya en ese momento las grandes empresas productoras de plata en el siglo XIX, ¿no? Y cada vez van a mejorar su capital, van a explotar a los mineros y van a exportar cada vez mayor cantidad de plata a Europa, particularmente a Inglaterra, a través de Chile, ¿no? Por tanto, esta oligarquía tenía sus nexos con los capitales chilenos e ingleses, ¿no? Y en ese contexto, en esa situación donde crece su poder económico, crece su poder financiero, ¿no?, pero cuando el gobierno boliviano, ¿no?, quiere cobrar un impuesto a las empresas que están explotando el guano y el salitre en el boliviano, es cuando Chile ya ocupa el territorio boliviano. Y ahí se produce la famosa Guerra del Pacífico, que es una guerra en la cual Chile va a tomar por la violencia los grandes territorios y tierras ricas en minerales, en salitre, en guano de Bolivia y también del Perú. Y ahí va a comenzar la guerra de 1879, que va a durar 4 años, ¿no? Se va a producir nuevamente la alianza Bolivia-Perú, ¿no?, pero el ejército chileno era muy poderoso, ¿no? Además, el ejército chileno respondía a una sociedad que era mucho más homogénea que la boliviana o la peruana, porque en Chile habían conseguido una unidad nacional más fuerte, con toda la estrategia de uno que fue su presidente,
fue Portales, Diego Portales, que creó la doctrina Portales, que era precisamente la de avanzar sobre territorios de Bolivia y de Perú. Pero en Bolivia y en Perú, ¿no?, las grandes masas, ¿no?, las grandes poblaciones indígenas no estaban participando en la vida del país, porque estaban excluidas. Por tanto, eran gobiernos y poblaciones y ejércitos muy débiles, porque eran las oligarquías las que solo defendían sus intereses y solo les interesaban sus intereses. Por tanto, si bien se organizaron para la guerra, esta fue una guerra con dos ejércitos muy distintos, ¿no? Y mucho más débil todavía el ejército boliviano, ¿no?, que a pesar de haber incorporado soldados, no tuvo la capacidad de hacer la defensa, ¿no? Y fue prácticamente la guerra del Pacífico, una guerra de derrota por la debilidad del Estado nacional en Bolivia y en el Perú, porque la oligarquía no quería y no permitía la participación de las poblaciones indígenas que eran las mayoritarias, ¿no? Ya les decía, el 80% era población indígena, ¿no?, que estaba excluida del poder, y el poder lo manejaba una pequeña élite oligárquica. Y lo mismo ocurría en el Perú. Inclusive los ejércitos chilenos que tomaron el litoral boliviano, las grandes riquezas del guano y después del salitre, y también las minas de cobre que van a servir durante más de 120 años como la principal riqueza mineral para la existencia de Chile, va a ser de los territorios que fueron de Bolivia. Y los ejércitos chilenos incluso llegaron a tomar la capital del Perú, llegaron hasta Lima, ¿no?, y llegaron a la sierra peruana, que es donde recién los indígenas peruanos comenzaron a rechazar a los chilenos. Y finalmente acaba la guerra con la derrota de Bolivia y de Perú, perdiendo territorios importantes, tanto Bolivia como Perú, pero principalmente Bolivia porque pierde el litoral boliviano, pierde los puertos de salida para el comercio, ¿no?, y cualquier posibilidad de futuro. En el caso del Perú va a perder la región de Arica y Tacna, aunque después, ¿no?, Chile va a aceptar, ¿no?, devolver la parte de Tacna y quedarse con Arica, que era territorio peruano. Pero ya se había producido una guerra, ¿no?, probablemente la segunda guerra que ocurría en América Latina, porque se había producido otra guerra cuando Estados Unidos había invadido México, ¿no? Estados Unidos, con la finalidad de apropiarse de los recursos y las riquezas de México, va a invadir en varias guerras durante la década de los 40 y de los 60 del siglo XIX los territorios mexicanos, ¿no? Así como Bolivia pierde todo el litoral y Perú pierde la región de Arica, México va a perder con los ejércitos de Estados Unidos la mitad de su territorio. Además, los territorios más ricos de México, como la región de California, donde explotaban el oro de California, que era muy importante, lo que es toda la región de Texas, ¿no?, la región de Nuevo México, ¿no?, una guerra de invasión de Estados Unidos casi en esa misma época, porque la otra guerra, como les decía, es la guerra contra Bolivia y Perú por parte de Chile, con la pérdida de territorios. Una tercera guerra en esa época es la guerra que le hace, ¿no?, Brasil y Argentina, apoyados por Inglaterra, al Paraguay en la década de los 60. ¿Y por qué al Paraguay?, se preguntarán ustedes. Porque, ¿no?, Paraguay había llevado adelante un proyecto de industrialización. Se había industrializado, tenía fábricas de armas, fábricas de pólvora, fábricas de instrumentos, de herramientas, tenía una agricultura muy poderosa y además una participación de toda la población paraguaya. Los guaraníes del Paraguay se habían integrado, ¿no?, plenamente a la realidad paraguaya, ¿no? Y el general Francia y después Solano López van a hacer prácticamente de Paraguay una potencia
Y ante ese potenciamiento de Paraguay, ¿no?, tanto Argentina, aliada con Inglaterra, como Brasil, aliada con Inglaterra, y Uruguay, aliada con Inglaterra, van a atacar al Paraguay en la famosa guerra de la Triple Alianza, ¿no?, que en realidad eran 4 los aliados. Era Argentina, Brasil, Uruguay e Inglaterra contra Paraguay, ¿no? Y la van a derrotar. Así como Bolivia y Perú son derrotados por Chile, apoyado por Inglaterra, lo mismo va a ocurrir con Paraguay. Siguiendo con el tema boliviano. Entonces, se viene la guerra, se pierde el litoral, se pierden grandes riquezas, pero la oligarquía se apropia, se mantiene en el poder, ¿no?, y siempre con esta política de excluir a la gran mayoría, con toda una visión racista, excluyente, ¿no?, porque se van a formar ya los nuevos partidos después de la Guerra del Pacífico, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que va a estar conformado y van a ser prácticamente dueños de esos partidos los dueños de las grandes minas, porque dueños de esos partidos eran los más importantes empresarios mineros y los comerciantes y los terratenientes, por supuesto, ¿no? Y una vez que ya se firma la paz inicial, por lo menos se acaba la guerra en 1883-84, ¿no?, se intenta reestructurar la vida interna de Bolivia, pero con el dominio de la oligarquía. Y esta oligarquía, no solamente va a desplazar ya a los militares que habían sido los principales presidentes de la época anterior, para ellos tomar directamente el poder a través de elecciones. Pero eran elecciones en que de una población de 1.200.000 habitantes votaban 50.000. Y esos 50.000, que eran la minoría blancoide y mestiza, que sabía leer, escribir, que tenía propiedades, ¿no?, en tanto que la gran mayoría excluida eran indígenas, analfabetos, no tenían propiedad, por tanto no podían tener una participación real. Entonces, 50.000 o 60.000 decidían el destino de más de 1.000.000 y nombraban, claro, presidentes. ¿A quiénes? Ustedes deben acordarse, ¿no? Los grandes propietarios de minas como Gregorio Pacheco va a ser presidente de Bolivia, que era dueño de las principales minas de la familia Argandoña, ¿no?, en Bolivia, en la región de Potosí. O el presidente Aniceto Arce, que lo muestran como el gran impulsor de la producción en Bolivia, era propietario de minas, ¿no?, y con esa su riqueza se hizo la presidencia de Bolivia, que eran del Partido Conservador, ambos, ¿no? Por tanto, la vida económica de esta oligarquía ya inmediatamente pasa a tener un control directo de la presidencia del país, del parlamento y de las elecciones. Incluso en esa época la lucha entre estos candidatos se llamaba la lucha de cheque contra cheque, porque pagaban para conseguir votos y ser presidentes y controlar el parlamento en Bolivia. Por tanto, la parte final del siglo XIX, estos patriarcas de La Plata, ¿no?, tienen ya un control directo sobre el poder y sobre el gobierno de Bolivia, pero sobre la base siempre de la exclusión, del racismo de la gran mayoría del país, pero explotando la riqueza del país, explotando la plata, que además en Europa, como decíamos, había subido su precio, había subido la demanda, especialmente en la década de los 80 y 90, con grandes ingresos y con ya inversiones inglesas, con bancos ingleses, con comerciantes ingleses. Y aquí hacer una referencia a una de las preguntas que se hizo al iniciar la clase. Un estudiante decía, se habla aquí en la región de Inquisibe que llegaron colonizadores alemanes. En realidad los alemanes comienzan a llegar para hacer negocios en Bolivia a fines del siglo XIX, cuando se empieza a desarrollar esta minería de la plata con gran intensidad.
trayendo herramientas, trayendo equipos de Alemania, de Europa, ¿no? Y también vendiendo minerales, ¿no? Y también se dedicaban a cierta actividad industrial, ¿no? Pero bueno, el tema de fondo que yo estoy señalando es que fines del siglo XIX es la época en que se consolida la oligarquía minero-terrateniente a costa de la gran mayoría del país. Inmediatamente va a venir la guerra del Acre, que va a ser una invasión brasileña en la región del norte de Bolivia, donde había grandes riquezas de árboles de goma. ¿Y por qué de goma? Se dirá, de caucho. Porque en Europa la industrialización y la invención del automóvil requería cada vez mayor cantidad de goma, de caucho, para las llantas de los vehículos. Por tanto, se identificó que había gran cantidad de árboles de caucho y había que explotar ahí. Entonces los brasileños se metieron a la región boliviana, hubo una reacción boliviana, pero muy débil para querer enfrentar a Brasil. Y ahí pierde también esa guerra Bolivia y tiene que ceder territorios importantísimos de riquezas naturales en la región amazónica. Esta también es otra señal, como en la guerra del Pacífico, como en la propia independencia, de una gran debilidad nacional. No hay un Estado nacional. Hay un gobierno de la oligarquía, pero nada más, porque está excluida la gran mayoría del país. Pero a fines del siglo XIX se va a producir la Guerra Federal, que es una lucha de las oligarquías del norte y del sur, ¿no? La oligarquía de Chuquisaca, de Sucre, y la oligarquía de La Paz. La oligarquía de Chuquisaca estaba muy ligada a la minería y la oligarquía de La Paz a los terratenientes de La Paz y a los dueños de las plantaciones de coca y del comercio también. Y el motivo de esta guerra federal, de esta guerra interna en Bolivia a fines del siglo XIX fue dónde debía estar la capital, porque La Paz había crecido mucho, había tenido una gran cantidad de actividad comercial, era ya la ciudad y el departamento con mayor población y Sucre se había reducido paulatinamente. Por tanto, La Paz demanda que la capital venga a Bolivia, venga a La Paz. Y Chuquisaca y Sucre se oponen. Entonces ahí se produce la guerra entre el ejército del sur, ¿no?, de Fernández Alonso y, ¿no?, los ejércitos del norte encabezados por José Manuel Pando, que era un liberal, en tanto que Fernández Alonso era un conservador. Entonces en esta lucha entre estas dos fracciones se produce un hecho que es muy importante, que el ejército del norte de Pando consigue hacer una alianza con las poblaciones y los pueblos indígenas, aymaras principalmente, de La Paz, para repeler el avance del ejército del sur. Y en esta alianza el jefe indígena era, ¿no?, Zárate Vilca. Zárate Vilca, que organizaba un ejército de indígenas de toda la región de La Paz y de Oruro para enfrentar al ejército del sur. Y gracias a la alianza de Pando con el ejército de Zárate Vilca, ¿no?, es que se derrota al ejército del sur, ¿no?, y se consigue el gobierno para José Manuel Pando y los liberales. Pero ¿qué hace Pando inmediatamente que derrota, ¿no?, con el apoyo de Zárate Vilca al ejército del sur? Va a traicionar a Zárate Vilca. Va a traicionar y lo va a meter preso. Y va a empezar a perseguir a los indígenas campesinos del ejército indígena en ese momento. Entonces, ¿cómo esta fracción de la oligarquía hace una alianza momentánea, pero finalmente traiciona nuevamente al movimiento indígena? Y ya entrando al siglo XX, ¿no?, vamos a tener que va a haber una crisis de la minería de la plata, pero va a empezar la minería del estaño, porque el estaño va a comenzar a adquirir mayor importancia para la industria europea. Y desde principios del siglo XX ya la minería va a continuar
pero bajo otras características, ya no bajo el mando y el control de los patriarcas de la plata, ¿no? De esa oligarquía del siglo XIX aliada con los terratenientes y la burguesía comercial. Ya el siglo XX, con el avance de los liberales que habían ganado la guerra, ¿no? Pero mantuvieron la total opresión a los indígenas, que incluso los liberales nuevamente repusieron las leyes de expulsión de campesinos de sus tierras para quitarles sus tierras, lo que va a provocar también levantamientos y masacres a principios del siglo XX. Pero ya la actividad minera va a pasar del estaño, perdón, de la plata al estaño en el siglo XX. Y allí van a aparecer los famosos varones del estaño, ¿no? Que van a ser el nuevo poder económico, la nueva parte de la oligarquía que va a mantener su alianza con los terratenientes, ¿no? Y con los grandes comerciantes, ¿no? Y al mismo tiempo ya van a hacer alianza directamente con los liberales, porque los liberales habían tomado el poder y van a tener el poder en Bolivia prácticamente los primeros 20 años del siglo XX. Y Patiño, ¿no? Simón Patiño, que era un comerciante y un empleado de una empresa inglesa, chilena, en Oruro, comienza a comprar minas y comienza a descubrir importantes yacimientos de estaño. Y va a producir una verdadera revolución productiva, ¿no? Porque va a encontrar una famosa beta en la región de siglo XX, que es la Salvadora, una mina La Salvadora, ¿no? Alguien seguramente de ustedes ha leído la famosa novela Metal del Diablo. ¿Ha leído alguien Metal del Diablo? Que es la vida novelada de... ¿Sí? ¿Alguien ha leído o no? Es una novela de Augusto Céspedes, que yo les sugeriría que lean, ¿no? Es la vida de cómo este comerciante, este empleado de una empresa, empieza a enriquecerse y se va a insertar y va a ser parte de la oligarquía, ¿no? Entonces, ¿no? Esta experiencia de Patiño, que se va a vincular inmediatamente con los grandes bancos europeos, con las grandes fundidoras de estaño de Inglaterra, y luego van a venir Aramayo, que era de una familia que venía de los mineros de la plata del siglo XIX, ¿no? Patiño junto a Aramayo y a un alemán, un judío alemán que había venido y hecho inversiones en Bolivia, ¿no? Que es Mauricio Hoshi. Entonces estos tres van a conformar, ¿no? El libro de Augusto Céspedes se llama Metal del Diablo. El Metal del Diablo es la historia novelada de precisamente de Patiño, ¿no? Sería valioso que lo lean porque les va a poner en el contexto de lo que estamos señalando ahora. Entonces ya hay un orden político, ¿no? Que está marcado por el poder de los terratenientes y de los varones del estaño, que van a empezar a tener un mayor control del país, de la política del país, del parlamento, y prácticamente van a afianzar a través de lo que va a llamarse ya la rosca minero-terrateniente, que va a ser la que va a gobernar el país a través de los partidos políticos. Hay un otro autor boliviano que yo les recomendaría que lean, que es, yo digo, el más brillante del siglo XIX, que es Sergio Almaraz. Si lo han leído sería importante. Sergio Almaraz no es un sociólogo, pero hace sociología, hace historia, hace economía, estudia la realidad boliviana. Él hace una descripción muy profunda de esta rosca minero-terrateniente, ¿no? De los varones del estaño, ¿no? Con los terratenientes, los partidos, los periódicos y el periodismo y el parlamento que controlan todo el poder. Nuevamente, una minoría en el siglo XX, en toda la primera mitad del siglo XX, controlan todo el poder en el país. Tienen prácticamente un poder total, ¿no? A través de las minas, de las tierras
y de, ¿no?, la dominación sobre la gran mayoría, aunque ya comienzan a organizarse los sindicatos mineros a principios del siglo XX. Se organizan con mayor fuerza también las comunidades indígenas, que demandan derecho a la tierra y derecho a la educación. Los principales sindicatos, sobre todo el de UNCIA, van a organizarse contra la empresa y van a sufrir la masacre, la famosa masacre de UNCIA de 1923. O las comunidades indígenas, ¿no?, del altiplano, que se van a movilizar con los gobiernos terratenientes de Montes, Ismael Montes, que era un terrateniente de la región de Taraco, en el altiplano, que también van a movilizarse por defender sus tierras, pero también van a sufrir las masacres de Machaca y de Taraco, ¿no? Entonces, ya hay una lucha también más intensa, ¿no?, porque hay una reacción contra este poder concentrado de la oligarquía que había pasado de la plata al estaño, pero los terratenientes seguían y los grandes comerciantes, ¿no?, importadores y exportadores, mantenían el control de todas las instituciones del Estado, siempre sobre la base de la explotación y la dominación de los trabajadores mineros y de los indígenas campesinos. Hay una experiencia en este contexto muy interesante que vale la pena señalar. Se produce en 1810 probablemente la revolución más importante de esa época para América Latina. Ustedes han debido escuchar hablar de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana de 1810, que llevan adelante Emiliano Zapata y Pancho Villa, han debido escuchar sus nombres, hay muchas películas sobre ellos, muchas rancheras, mucha música también sobre Pancho Villa y Emiliano Zapata, ¿no?, que llevaron adelante la Revolución Mexicana enfrentando tanto a Estados Unidos como derrotando a la oligarquía mexicana. ¿Y cuál era la consigna de la Revolución Mexicana? Tierra para los campesinos y nacionalización de los ferrocarriles y de las empresas extranjeras y de los puertos. Y esta Revolución Mexicana fue una revolución agraria, fue una revolución indígena campesina entre 1810 y 1815-16. Y la influencia de esta revolución va a ser importante en términos de que lleva adelante, junto a la reforma agraria, una reforma educativa, el derecho de los indígenas a la educación. Y en Bolivia, ¿no?, en 1930 se va a organizar la Normal de Huarizata, que es una normal indígena, ¿no?, que organiza, ¿no?, el nombre de la actual ley de educación lleva el nombre de quienes han llevado adelante Huarizata. ¿Ustedes se acuerdan quiénes son? Elizardo Pérez, Elizardo Pérez, Magini y Elizardo Pérez y Abelino Siñani llevan adelante durante la década del 30 la escuela Ayllu, ¿no?, que es también muy importante, porque escuela Ayllu implica que la comunidad es parte de la educación de los niños y jóvenes, que combina el trabajo de la tierra, el trabajo de la construcción, el trabajo productivo con la educación, que es una verdadera revolución educativa, ¿no?, y que durante 10 años van a llevar, o 9 años van a llevar adelante este proyecto, ¿no?, apoyados en alguna medida también por los gobiernos mexicanos en esa época. Por eso uno de los pabellones de la Normal de Huarizata se llama el Pabellón México. Seguramente alguno de ustedes o alguna de ustedes conoce eso, ¿no? Entonces se lleva adelante ese proceso, ¿no?, pero va a ser aislado por la oligarquía, a pesar de que va a ser una escuela madre, como la Maica, como la llamaba Elizardo Pérez, ¿no?, porque se va a reproducir la escuela Ayllu en Potosí y también en Cochabamba, ¿no?, pero finalmente a fines de los 30 va a caer, ¿no? Ahora, en este contexto, ¿no?, que he señalado,
va a producirse un hecho de alta significación en Bolivia. Frente a este dominio tan poderoso de la oligarquía sobre las espaldas de la gran mayoría del pueblo boliviano. Y va a ser la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco, ¿no?, que va a comenzar en 1932, ¿no?, que se produce en un contexto en el que se había producido la Revolución Mexicana, en Rusia se había producido la Revolución Rusa, una revolución socialista, una revolución bolchevique, una revolución de los trabajadores, de los campesinos y de los soldados frente a la Primera Guerra Mundial, y que la Revolución Rusa va a tener un gran impacto, ¿no?, porque va a afectar al capitalismo. Y en 1929 se va a producir una nueva crisis del capitalismo a nivel internacional. Va a caer la bolsa de valores de Nueva York, va a caer el dólar, va a haber una recesión mundial y también va a afectar a las producciones en los países de América Latina. Y en ese contexto internacional y en el contexto nacional del predominio de la oligarquía del estaño y los terratenientes, ¿no?, el gobierno de Daniel Salamanca, que era un sector que se había dividido del Partido Liberal, llamado luego Partido Republicano, se divide el Partido Liberal en Partido Liberal y el Partido Republicano, encabezado por Saavedra, ¿no? Y Saavedra también había sufrido una división en su partido y aparece Daniel Salamanca. Y Daniel Salamanca, siendo presidente de Bolivia, considera que ante la existencia de importantes recursos petroleros en el Chaco, y el petróleo ya desde principios del siglo XX se había convertido en principal recurso energético para las industrias, para los vehículos, para el transporte, para todo el tipo de vehículos y todo tipo de empresas, que había reemplazado al vapor y había reemplazado al carbón, o al menos tenía mayor importancia. Por tanto, el petróleo era muy importante y en Bolivia se había instalado una empresa, la Standard Oil, una empresa norteamericana. Y en Paraguay había otra empresa, la empresa Royal Dutch, que era entre inglesa y holandesa. Y considera Salamanca que había que hacer la guerra al Paraguay para tener el control de toda la región del Chaco y los recursos petroleros. E inicia la guerra en 1932. Y viene la reacción paraguaya. Entonces se produce la guerra del Chaco. Y en todo este conflicto, ¿no?, tanto las condiciones internas como externas están influyendo en la guerra, porque están presentes estas empresas extranjeras, estas transnacionales de la época, la transnacional norteamericana del poderoso capitalista Rockefeller, ¿no?, Standard Oil, y la empresa Royal Dutch, que respondía a Inglaterra, ¿no? Y la guerra entre los ejércitos paraguayo, que había perdido la guerra de la Triple Alianza, y Bolivia, que había perdido la guerra del Pacífico, empiezan a disputarse el territorio del Chaco, creyendo ambos que podían conseguir un buen resultado, cuando detrás de ellos estaban estas grandes empresas. Y si bien hay un primer avance boliviano, posteriormente el ejército paraguayo, que tenía, y otra vez vuelvo a esto que he hablado hace un momento, tenía una mayor unidad nacional. Porque lo que había ocurrido en el siglo XIX con Gaspar, ¿no?, Gaspar de Francia, ¿no?, y con Solano López, ¿no?, le dio mayor coherencia. A pesar de haber perdido la guerra de la Triple Alianza, era mucho más, era un estado más fuerte Paraguay. En cambio, Bolivia seguía siendo un estado muy débil por la oligarquía, aunque para la guerra del Chaco, y este es un dato clave, ¿no?, van a ser incorporados los trabajadores, ¿no?, mineros, los trabajadores de las ciudades, ¿no?, los empleados, los estudiantes y también los campesinos indígenas. Este es un hecho trascendental, porque a la guerra del Chaco ya van a ir soldados que son indios, que son trabajadores, que son mestizos, ¿no?, que son
urbanos, son rurales, de todas las regiones de Bolivia. Van a ir desde el extremo de Cobija hasta Tarija y desde la región del Desaguadero, frontera con Perú, hasta la frontera con Brasil. Va a haber soldados de todas las regiones de Bolivia. Y en el Chaco, ¿no?, es donde se va a producir el primer encuentro, ¿no?, de todos los sectores y regiones de Bolivia, algo que no había ocurrido antes. La guerra va a ser un lugar donde, al mismo tiempo de derramar su sangre, los soldados indios y trabajadores y mestizos y jóvenes y empleados y estudiantes van a derramar su sangre, pero además van a reconocerse mutuamente como parte de un mismo país, algo que no había ocurrido antes, ni en la independencia, ni en la guerra del Pacífico, ni en la guerra del Acre, ni en otros momentos. Va a ser en la propia guerra del Chaco donde se va a comenzar a generar la semilla de la unidad nacional, de reconocerse como parte de un mismo país, ¿no?, quienes habían sido y habían estado excluidos durante siglos de siglos por el coloniaje y por las oligarquías. Entonces va a ser un hecho de alta importancia. Si bien se va a perder la guerra, pero va a ser un hecho ya de unidad de sectores que antes habían estado marginados y que ahora sí se sentían bolivianos, por lo menos inicialmente. Y va a destacar aquí un personaje brillante, un soldado brillante, que después va a ser presidente del país, ¿no? Va a ser uno de los presidentes más jóvenes, va a ser presidente de Bolivia a los 34, 35 años, ¿no? El héroe de la guerra del Chaco. ¿Quién fue el héroe de la guerra del Chaco? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Hay una avenida en la ciudad de La Paz, la principal avenida en la zona de Miraflores de La Paz. ¿Qué se llama? Disculpe, ¿sería Gualberto Villarreal? No, ¿O viene estoy después. equivocada? Viene después, pero también Villarreal está en la guerra. ¿Quién? Es Germán Busch, magíster. Claro, Germán Busch. Germán Busch, que era un hijo de alemán, fíjense este otro detalle, de un comerciante alemán que se había instalado en la región de Beni y Santa Cruz para hacer comercio de madera, ¿no?, y que se había casado con una cruceña, ¿no?, y había nacido Germán Busch en el Beni. Se había criado en la selva beniana, en los benianos, entró al colegio militar y lo mandan antes de la guerra como teniente a toda la región del Chaco. Pero era un joven formado en la tierra, ¿no? Era un gran jinete y cuando comienza la guerra, él va a jugar un papel fundamental, porque Germán Busch, ya siendo teniente, ¿no?, va a infiltrar sobre las tropas paraguayas, ¿no? Va a ser un satinador, va a ser el principal héroe de la guerra, sin ninguna duda, ¿no?, porque va a impedir que avancen más los paraguayos y va a producir y va a tener la información más importante de las zonas profundas del ejército paraguayo, ¿no? Y defendía a sus soldados, que eran altiplánicos, que eran del valle, que eran del oriente, como sus propios hermanos, ¿no? Inclusive se comenta que todas las mañanas, cuando él despertaba, cantaba junto con sus soldados el himno nacional, ¿no?, en el campo de batalla, ¿no? Pero además era un soldado de lucha enorme, ¿no? Y bueno, se destaca, ¿no?, como héroe de la guerra, y una vez que se firma la paz, el año 35, ¿no?, una vez que había sido derrotado Salamanca, lo había reemplazado su vicepresidente Blanco Galindo, se produce un golpe militar de los llamados militares socialistas. Entre ellos estaba Germán Busch. Y Germán Busch,
junto con otros militares, da un golpe militar y entrega el poder a David Toro, que era el jefe, su jefe superior en la guerra. Y David Toro toma el poder en Bolivia y se producen las primeras reformas sociales más importantes del país. Porque el gobierno de Toro y Bush van a nacionalizar el petróleo boliviano de manos de la empresa Standard Oil, esa que había impulsado la guerra. Es la primera nacionalización del petróleo en Bolivia y en América Latina. Lo hacen precisamente Bush y David Toro. Crean la empresa estatal de petróleo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, como efecto de la guerra y como efecto de ese encuentro nacional en la propia guerra. Va a ser un periodo, y ya voy acabando, a pesar de que falta un poquito, pero no importa, que este periodo, ¿no?, va a caracterizarse por que se van a consolidar las organizaciones indígenas, campesinas, se van a consolidar los sindicatos, ¿no?, se va a crear el Ministerio de Trabajo, que no existía antes, el año 39, van a tener reconocimiento legal los sindicatos, se van a crear los nuevos partidos políticos, ¿no?, el Partido de Izquierda Revolucionario, el Partido Obrero Revolucionario, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, ¿no?, y estos partidos van a darle otra dinámica, ¿no?, frente a los partidos tradicionales que eran el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Republicano Socialista, ¿no? Entonces va a haber ya a fines de la década de los 30 y principios de los 40 un movimiento mayor en el país, con una presencia más activa de los sectores sociales, de campesinos, de trabajadores, de mineros, de fabriles, de ferroviarios, incluso de estudiantes, porque se había producido la reforma universitaria el año 28. Por tanto, ya había una mayor participación social, ¿no?, y había, después de la guerra, derechos adquiridos por los soldados indígenas, campesinos, trabajadores, de ser parte del país. Se organizaron también como las organizaciones, las federaciones de excombatientes de la guerra, que eran organizaciones muy fuertes en todo el país, ¿no? Desde Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, estaban organizados los excombatientes que también tenían participación política. Entonces ahí comienza a debatirse el destino de Bolivia. Todavía la oligarquía era poderosa, tenía el control de las minas y de las tierras, ¿no?, y del comercio, de todo el negocio del comercio de minerales y del comercio de productos industriales que traían del exterior, ¿no? Pero en ese momento se produce la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, Alemania se va a enfrentar con los países europeos del occidente, como Inglaterra y Francia, se va a enfrentar con la Unión Soviética, que ya había hecho la revolución socialista, y con Estados Unidos. Y a Bolivia se le va a obligar a ser parte aliada de Estados Unidos. Ahí es donde se va a producir, vean ustedes, es interesante esto, porque David Toro, que era el presidente que había nacionalizado, va a renunciar a su cargo y se va a hacer cargo de la presidencia y va a ganar elecciones Herman Bush, el presidente más joven de la historia hasta ese momento. Pero Bush se va a pegar un tiro, se va a suicidar ante la fuerte presión, sobre todo de los políticos, de los grandes mineros y también la presión externa, porque consideraban que era un nazi porque era hijo de alemán, pero era en realidad un socialista boliviano, un nacionalista boliviano. Pero va a llegar a un extremo la presión sobre él, que se va a suicidar. Y se va a hacer cargo del país provisionalmente Quintanilla, y luego de Quintanilla va a venir Peñaranda, general Peñaranda, que también estuvo en la guerra, pero Peñaranda va a
hacer una alianza con Estados Unidos para venderle a Estados Unidos el estaño boliviano a nombre de los varones del estaño. Y va a haber un retroceso social porque se va a producir, ¿no?, la masacre de los mineros que van a hacer huelga porque no les pagaban bien y que no les daban derecho a la huelga, ¿no? Va a haber masacre y va a venir, y aquí con esto voy acabando, el gobierno de Villasuel. Gualberto Villasuel, que era de la misma línea de Bush y de David Toro, y que durante el gobierno de Villasuel, ¿no?, va a tomar medidas claves. En primer lugar, va a reconocer a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, va a reconocer a los sindicatos, va a reconocer a los partidos de izquierda y va a impulsar junto con los dirigentes indígenas el primer Congreso Indígena de Bolivia. Y va a dar mayor participación a los militares nacionalistas, al MNR, al propio PIR y al POR. Y va a comenzar a impulsar reformas Gualberto Villasuel, ¿no?, entre el año 43 y el año 1946. Pero Villasuel, ¿no?, una vez que avanza en estas alianzas con obreros y con indígenas campesinos, va a sufrir una fuerte agresión y va a haber un levantamiento en la ciudad de La Paz, ¿no?, sobre todo de maestros, de cadetes, de sectores acomodados, que lo va a llevar al farol de la Plaza Murillo. Lo va a matar en el palacio y lo va a colgar en el farol de la Plaza Murillo, ¿no?, como una venganza de la oligarquía por el avance que había hecho en respaldar las reivindicaciones de obreros y de indígenas, que ya se habían organizado mucho más, tenían organizaciones sindicales, indígenas y campesinas en Cochabamba, las comunidades del altiplano y los sindicatos. Entonces lo van a colgar a Villasuel el año 46, el 21 de julio, y van a comenzar 6 años llamados los años del sexenio, donde nuevamente la oligarquía terrateniente va a recuperar espacios, los varones del estaño van a recuperar espacios y la oligarquía va a tener el poder esos 6 años. Hasta que la masacre de Catavi, me dicen, sí, la masacre de Catavi, que fue el año 43, precisamente por el gobierno de Peñaranda, cuando hay esta demanda de los trabajadores por su derecho a la huelga y a salarios. Entonces viene, ¿no?, la oligarquía nuevamente después de colgar a Villasuel, ¿no?, y toma el poder durante 6 años. Pero van a ser 6 años, del 46 al 52, de mucho movimiento popular, de la organización de los sindicatos, de los campesinos y de los indígenas que van a organizar más en el valle y en el altiplano y van a, ¿no?, impulsar lo que va a ser la revolución del 52, que va a ser un momento clave porque va a ser la destrucción definitiva en ese periodo de la oligarquía minero-terrateniente, porque la revolución del 52 va a ser con la participación armada, ¿no?, de sindicatos, obreros y campesinos para derrotar al ejército de la oligarquía, que lo derrota militarmente, electoralmente y socialmente. Entonces ya entramos a un nuevo periodo que es el fin de la oligarquía y el inicio del nacionalismo revolucionario. Bien, me he pasado un poco en el tiempo,